A ver, entonces, como les dije, es el primer video que puse, ahí la primera liga, entonces ustedes lo pueden revisar. Bueno, en este caso, pues, o me escuchan a mí o escuchan al video, no se va a poder escuchar el fondo, es más, ni yo tampoco, porque bloqueo para, poder hablar con ustedes, bloqueo prácticamente todos los sonidos de la computadora, entonces no puedo escuchar nada y por lo tanto no se transmite, pero ustedes ya en su computadora o su dispositivo que tengan para ver YouTube, pueden revisarlo. Sí, entonces un recuento de lo que hemos visto acerca de los tipos de transporte a través de la membrana. Hay algunas imprecisiones que sí voy a aclarar, por eso les digo, no confíen mucho en lo que viene todo en la red y sobre todo algunos videos que o tienen cosas imprecisas o generalizan y a lo mejor son cosas muy particulares, pero no que siempre así ocurre en todas las membranas o en todas las células. Entonces, ahí voy a tener que, ser, muy enfática en el sentido de que no siempre ocurre de esa manera. Por ejemplo, aquí en este video, pues, dan un concepto un tanto incorrecto, pero bueno, en parte incorrecto, de la ósmosis, ¿sí? Entonces, ya vimos que era la ósmosis, aunque en este video, pues, no se los explica correctamente, y de hecho hace como, pues, una información incompleta, no falsa, pero incompleta, imprecisa de la ósmosis. Entonces, esto nada más le sirve como guía. Me gusta porque de una forma animada, pues, va mostrando, ¿no?, cómo ocurre el proceso, cosa que, pues, no podemos ver, no podemos, describir así, porque recuerden que eso es a nivel molecular, a nivel celular, entonces, bueno, pues es nada más una aproximación de la realidad, ¿sí? Entonces vamos a revisarlo y yo se los voy a ir narrando. Bueno, entonces tenemos que a través de la membrana se van a llevar a cabo una serie de transportes, que es el tema que estamos viendo, tanto pasivo y activo. Y entonces vamos a ver de qué manera. Entonces tenemos a nuestras membranas, bueno, primero las células, la membrana de la célula, ¿sí? Doble capa lipídica al interior de la membrana. Entonces el transporte pasivo se por eso se llama así, porque es una forma de transporte que no requiere de energía metabólica, o sea, ningún tipo de energía, a diferencia del transporte activo, que siempre va a requerir una fuente de ATP, específicamente de ATP. En su mayor parte, a veces también se utilizan otras fuentes, pero la más importante o la principal es ATP. Dentro del transporte pasivo, revisamos que puede ser simple, o sea, sin ningún mediador en la membrana, o a través de poros, también se considera simple porque ya son como poros permanentes, pero tiene que ser eh, em, canales iónicos o poros permanentemente abiertos, porque si se depende de proteínas transportadoras, entonces se considera o le llamamos transporte facilitado. Hay diferentes tipos también de transporte facilitado. El transporte activo involucra proteínas transportadoras de membrana, enzimas, ¿sí? Y activadoras, o sea, enzimas activadoras y enzimas degradadoras del ATP, ¿sí? Entonces, todo un complejo enzimático es más completo y más, eh, también más complicado en cuanto a organización proteica de la membrana. Bueno. Entonces, eso ya lo vimos, ya lo saben, y vamos a continuar. Entonces, pero, ¿cómo es ese proceso? Directamente, yéndonos a las membranas. Entonces, en las membranas, pues, dependiendo del tipo de molécula, que también tienen que ver, que está relacionado con el volumen o el tamaño de la molécula, ¿sí? El peso molecular, la carga de la molécula, puede ser una molécula muy ligera, que no tenga mucho peso, pero el problema ahí es que, tiene carga, entonces no es fácil atravesar la doble capa hidrofóbica. Entonces, cuando esas sustancias se encuentran también a diferentes concentraciones de un lado al otro, ¿sí? Entonces, pues, dependiendo de donde haya mayor concentración, recuerden que siempre va a ir a favor del gradiente. ¿Cuál es el gradiente? Que se difundan o se transporten de mayor a menor concentración. Esa es una forma espontánea que no requiere energía, pero dependiendo del origen y de la naturaleza química de la molécula, pues va a necesitar transportadores o no. Pero siempre todos los transportes pasivos, sí, que no requieren energía,
¿sí? Van a ser por difusión simple o facilitada, y la difusión siempre va a ser de mayor concentración de solutos a menor, ¿sí? Eso ya también lo revisamos, eso no cambia, eso sigue siendo lo mismo, ¿sí? Como les dije, dependiendo del tamaño de la molécula, en este caso, bueno, tenemos, los iones sodio-potasio, va a haber un ion específico para el sodio, un ion específico, un ionóforo o un transportador, un canal de transporte para cada una de estas moléculas, ¿sí? Entonces, ya dijimos que es el paso a través de la membrana plasmática, que no requiere energía y siempre va de un gradiente de mayor a menor concentración, ¿sí? Eso también está correcto, eso no cambia. Y bueno, pues dependiendo de este transporte, ¿sí? Siempre a favor de la concentración, porque bueno, eso también se le conoce como gradiente electroquímico, que es el paso de sustancias de un medio muy concentrado a uno de menor concentración o poco concentrado de estas mismas moléculas, ¿sí? Y por la misma energía cinética que tienen entre ellos. Ahora, dentro de los mecanismos de transporte pasivo, ¿sí? Bueno, aquí mencionan la ósmosis, que no es precisamente un transporte pasivo. Pues aquí lo clasifican dentro de los transportes, pero bueno, yo lo eliminaría y solo me quedo con difusión simple y difusión facilitada, porque la ósmosis es otro mecanismo físico-químico incluso. Entonces, ahí sí, tengan mucho cuidado del concepto que les dan aquí en el video de la ósmosis. La ósmosis, es lo que vimos en la clase, es lo que viene en las diapositivas del paso del agua, ¿sí? Atraído o arrastrado por una presión osmótica, por un proceso de arrastre del agua, o sea, jalarlo hacia donde haya mayor energía cinética o mayor concentración de solutos. Ese es nuestro concepto de ósmosis. Aquí lo manejan así como indistinto, o sea, el paso del agua. Sí hay algunas membranas, pero pues esas son las menores, o sea, para algunas membranas, sobre todo organismos unicelulares acuáticos, sí, dígase, por ejemplo, de hongos o de algas unicelulares, van a tener poros especiales para el agua, o sea, pero bueno, que se conocen como acuaporinas. En ese sentido, a lo mejor sí se podría tomar el paso del agua, con un proceso de transporte pasivo por difusión, pero, pues, el agua no es que entre por difusión, a menos de que tenga poros específicos para el agua, pero eso es muy limitado en la naturaleza de la mayoría de las membranas, ¿sí? Entonces, hay y tomarlo con, cierta reserva. O sea, sí es cierto que hay muchos que tienen, acuaporinas o poros, pero la mayoría de las células no lo tienen, ¿sí? La mayoría, el agua es arrastrado o jalada por la presión osmótica o por la energía cinética que tienen las moléculas donde hay mayor concentración, lo que vimos de un medio hipertónico y un medio hipotónico, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería, nada más mostrarles que, pues, la ósmosis no es precisamente un transporte pasivo. Pues, aquí mencionan que la ósmosis, bueno, pues, si tiene estos poros, estas acuaporinas, que son precisamente poros proteicos, que exclusivamente para el paso del agua, obviamente, pero aquí no mencionan o no explican cómo se mueve el agua, porque el agua siempre se va a mover independientemente de los poros hacia donde haya más, moléculas de soluto o de sustancias de solutos, ¿sí? Entonces, algunas, no todas, la mayoría de las membranas no tiene estos poros o estas acuaporinas, ¿sí? O sea, está limitado dentro del grupo de organismos. La difusión simple, ¿sí? Lo que se difunde sin ningún intermediario, sin nada por ejemplo, los gases, habíamos dicho que los gases ligeros, sin carga, el alcohol, la urea, moléculas muy pequeñas y que además no tengan carga, ¿sí? Todas esas, pues, no requieren más que haya un gradiente de concentración, va igual de mayor a menor concentración, ¿sí? Si hay mucho afuera, pues se mete, y si hay mucho adentro, pues se sale. Entonces, las moléculas, lipofílicas pueden atravesar directamente la membrana, o sea, que tienen afinidad hacia la región
que le llamamos liposolubles o que no tengan carga, perdón, en la membrana plasmática por difusión simple, sin necesidad de poros ni de ningún otro transportador proteico de la membrana, que pueden atravesar fácilmente la región hidrofóbica porque serían moléculas sin carga. Y así se van difundiendo, porque caben, porque tienen el tamaño molecular, la única, requisito es que, puedan atravesar o caber entre los, fosfolípidos. Ahora, la difusión facilitada, que requiere forzosamente proteínas transportadoras de la membrana, y hay de 2 tipos, aquellas que forman los poros, hay poros o hay, canales iónicos, ¿sí? Que la aquaporina realmente es un tipo de poro, eh, o canales iónicos muy específicos. Por ejemplo, hay canales iónicos para sodio, pero nada más puede atravesar sodio, entonces tiene cierta afinidad sobre esa molécula. O canales propios nada más de potasio, o canales nada más de calcio, pero solamente pueden atravesar ese tipo de iones. No, en este caso no existe un canal universal que pueda meter cualquier ion, o sea, no, uno que se utilice para todos, no. No existe, tendría que ser un canal específico para cada ion. Y lo único que se requiere, bueno, que el canal esté abierto y que, haya mayor concentración de un lado o del otro para que pueda entrar, o al revés, si hay mucho adentro, pues igual se puede salir, siempre a favor de la concentración. Y el otro es el facilitado, en donde, pues, ya no es un poro como tal, sino es a través de la proteína de la membrana, como la vemos aquí, se cambia su conformación y la transporta. Aparentemente parece un poro, pero no es un poro, sino se modifica, de hecho se mueve, es como si se moviera la proteína transportadora para poder hacer el paso. Es como entra, por ejemplo, la glucosa, que es una molécula muy grande, aminoácidos, ¿sí? Y azúcares también más grandes que, solamente podrían entrar a través de este mecanismo, ¿sí? O sea, y con carga o sin carga, lo que pasa es que el tamaño ya no les permite atravesar la membrana. Ahora, el transporte activo, que también ya empezamos a ver, que es el paso de iones o moléculas a través de la membrana plasmática en contra del gradiente de concentración, entonces, pues, se genera un gradiente electroquímico, o sea, va en contra hacia donde hay más, pues, se va para allá, ¿sí? O sea, siempre en contra, por lo tanto, requiere la energía del ATP, de una realmente de lo que se toma del ATP es un fosfato que fosforile las enzimas y las enzimas hagan el efecto, ¿sí? Entonces, el paso de sustancias o moléculas desde un medio poco concentrado, aquí de menor concentración, hasta un medio muy concentrado, aunque haya mucho, sigue sacando o sigue llevando hacia allá o transportando hacia donde hay mucha concentración, contrario a la difusión simple o facilitada. La difusión siempre es a favor, el transporte activo es en contra de ese gradiente, ¿sí? Que eso no se les olvide. Entonces, el ATP es la molécula que sirve como energético, la fuente de energía para realizar este tipo de transportes, el transporte activo. Tenemos varias proteínas transmembranales que tienen esa capacidad de transportar, como las bombas de ATP, cotransportadores, bombas activas por luz. Es algo también común en los organismos que hacen fotosíntesis, desde bacterias y pasando por todas las escalas filogenéticas de los organismos fotosintéticos. Por ejemplo, las bombas de ATP, que son precisamente la bomba sodio-potasio, que saca 3 moléculas de sodio, aunque haya mucho sodio afuera, saca, ahí vemos el efecto de gradiente de concentración, pero mete, eh, 2 de potasio, aunque haya muchos, potasio adentro, sigue metiendo. En este caso se utiliza un cotransportador, acuérdense que las bombas trabajan en coordinación, puede ser, por una sola molécula, un importe, una a la vez, en este caso 2 en el mismo transportador, pero en sentido contrario, entonces hablamos de un antiporte, una antiportasa, una enzima antiportasa que saca sodio, pero mete, potasio. Entonces, en el mismo transportador, claro, a través de la energía del ATP,
para poder hacer el movimiento, el proceso químico, hay un proceso químico de cambio. Este transporte, pues, genera un potencial electroquímico, que es lo que vamos a ver hoy, porque se genera este fenómeno de gradiente electroquímico. También, pues, se le conoce como cotransportadores, como ya lo mencioné. También hay, este tipo de cotransporte, ¿sí? Coordinado, en donde 2 moléculas al mismo tiempo pueden entrar, ¿sí? O salir, normalmente es entrar en la misma dirección y le llamamos, simporte al mismo tiempo, ¿no? Las 2 en el mismo sentido. La bomba sodio-potasio funciona como antiporte. Aquí, por ejemplo, el hecho de, generar, cambio de concentración de iones genera potencial electroquímico y también sirve para generar un potencial en la membrana y abrir otros canales. Hay canales que no siempre están abiertos constantemente, hay canales que requieren precisamente este gradiente electroquímico para poderse abrir. Sí, aquí tenemos el caso de un cotransporte simultáneo o simporte de la glucosa sodio. ¿Se acuerdan de la glucosa sodio que está en las células intestinales? Este no es un mecanismo para todos, es también muy particular. La mayoría del transporte de la glucosa tiene otro mecanismo. En este caso es el simporte de la glucosa sodio al mismo tiempo, el mismo transportador en las células, las membranas de las células del intestino, que habíamos empezado a ver la clase pasada, pero la mayoría de las células tiene otro mecanismo de transporte de la glucosa. Aquí es para que siempre vaya en ese sentido, todo lo que proviene de la digestión de nuestros alimentos vaya y se absorba directamente en las células del intestino, ¿sí? Entonces, ya dijimos que cuando 2 sustancias utilizan la misma bomba, el mismo proceso, le llamamos, simporte o simportasa, en este caso a las enzimas o al tipo de transporte de 2 sustancias a la vez. En este caso, utiliza el gradiente electroquímico para hacer el proceso. Ya vimos que el antiporte es cuando se movilizan en sentidos opuestos o antitransporte. Por ejemplo, aquí es la bomba de sodio-calcio. Hay una bomba que mete el sodio, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, las bolitas amarillas son el sodio. Entonces, de afuera, ¿sí? Mete el sodio, ¿sí? Lo transporta al interior y saca calcio. En este caso, el triangulito azul, que sería el calcio para muchas, células, constituye, por ejemplo, un tóxico o algo que, pues, no requiere tanto calcio, entonces, la forma de entrar. Y bueno, es la energía que igual se requiere para este cambio electroquímico es, pues, el ATP, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, pues, un proceso también de antiporte, una bomba sodio-calcio. Bombas activadas por la luz, como les decía, aunque bueno, en este caso, la energía va a ser directamente de la luz, pero para esto se requiere no nada más proteínas, de membrana, enzimas de la membrana, sino también, pigmentos, que los pigmentos son un tipo de lípidos especiales como la clorofila. En el caso, por ejemplo, de las bacterias, tenemos a creo que es la rodopsina, o la bacteriorhodopsina también, que es un pigmento fotosintético que está ahí, como se ve en las membranas, y que utiliza, la energía luminosa para generar un gradiente electroquímico, ¿sí? Funciona un tanto parecido a las bombas, pero sí tienen, lo vamos a ver más adelante en fotosíntesis, tienen un mecanismo diferente, pero también se genera un transporte de electrones o por transporte de sustancias o un transporte de iones gracias al proceso fotosintético. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, esta parte, y permítanme, nada más quería exponerles a manera de resumen, ¿sí? Todo lo que, bueno, habíamos revisado y para que ustedes, bueno, completen también esta información. Bueno, no sé si tengan dudas al respecto.
¿Alguna duda? No, nadie. ¿Todo bien? No, profesora, gracias. Bueno. Todo bien, profesora. Entonces, nos habíamos quedado precisamente en para qué servían las bombas de protones, ¿no? En este caso, específicamente habíamos hablado de la bomba sodio-potasio y bueno, también aquí la recordamos un poquito en el video y bueno, ya en movimiento, pues ver cómo es el proceso, ¿no? Entonces, la bomba sodio-potasio ya habíamos también visto a nivel de la membrana del eritrocito, entonces también depende en qué tipo de células esté presente, cuál es la función en esas células. Por ejemplo, en el eritrocito vimos que permitía precisamente este balance de iones, ¿sí? Gracias al intercambio constante que evitaba que todas las moléculas estuvieran solamente en un medio, por ejemplo, en el extracelular o afuera de la célula, y que no generara una plasmólisis en el eritrocito, ¿sí? Entonces, ni tampoco que estuvieran todas adentro, todas las moléculas o todos los iones adentro, porque si no, pues, se podría hinchar la célula, ¿no? Entonces, este intercambio constante de iones y que además se está coordinando con la difusión simple, la difusión facilitada, el transporte activo, que va a generar, digamos, un balance de los iones, si adentro y afuera, bueno, casi siempre va a ser más afuera, más concentrado afuera que adentro, o en ciertas depende del estado fisiológico de la célula, a veces va a estar más concentrado adentro, pero nunca va a estar en los extremos, ni que se llegue a formar un medio hipertónico o un medio hipotónico, sino mantener el equilibrio y gracias también a la bomba sodio-potasio se permite o se logra este equilibrio y funciona como un osmorregulador para que el agua, bueno, siempre esté fluyendo en ambos sentidos y que la célula no quede ni deshidratada completamente hasta plasmolizarse y morirse, o que no se hinche tampoco hasta reventar, ¿no? Entonces, mantener este equilibrio hídrico que hablábamos precisamente porque el agua se va a mover siempre hacia donde haya mayor concentración de solutos, donde haya mayor energía cinética, porque se genera una presión osmótica. Entonces, habíamos hablado, por ejemplo, de la difusión que se tienen de los iones, o sea, como parte del líquido extracelular, que viene cargado de sales de sodio principalmente. Ya habíamos puesto que un poquito menos, pero también de potasio. Entonces, estos van a entrar por difusión, mediado por canales iónicos, un canal o tipos de canales para sodio, o tipo de canales específicos para potasio, pero siempre van a requerir una proteína de la membrana que genere o que forme ese canal. Por otro lado, pues tenemos la bomba sodio-potasio, que transporta 3 moléculas de sodio, es una antiportasa, y mete 2 de potasio, saca 3 de sodio y 2 de potasio. Entonces, va a haber siempre una diferencia de concentración de iones, pero sin dejar de ver o de pensar que también el hecho de que siga sacando sodio, pues va a haber más sodio afuera, se va a volver a meter por difusión, ¿sí? Lo mismo con el potasio. Mete el potasio, pues va a haber más potasio adentro, pues se va a salir por difusión, ¿sí? Dependiendo hacia dónde sea ese sentido del transporte de los iones, ¿sí? Entonces siempre va a haber un equilibrio de toda esta concentración de iones dentro de la membrana. Pero no es el único fenómeno. Bueno, también vimos cómo se coordina, que fue, parte de esta diapositiva, que ahí la dejé ya toda rayada, que teníamos también, por ejemplo, si hablábamos ya de algún, de un conjunto de células, de un conjunto de estructuras, o sea, que las células no actúan solas, sobre todo en organismos pluricelulares, ¿no? En organismos que, pues, tienen órganos, sistemas, o sea, muchos tipos de tejido. Y bueno, puse un ejemplo de cómo es el movimiento del agua en el tracto digestivo, lo que consumimos, lo que tomamos, tanto sólido como líquido, cómo se mueve o cómo se desplaza, hablando en términos de transporte de solutos y el movimiento del agua, ¿sí? Y había puesto el ejemplo aquí, que tengo, no sé si sea un tanto burdo el ejemplo, pero, pues, tratar de imaginarse cómo estaría en nuestro sistema digestivo, que es un tubo, o sea, después de la digestión, después del estómago,
pues sabemos que todo ese contenido que se degradó, lo más que se pudo, y además que viene siempre acompañado de agua, pues llega por nuestro tubo digestivo, aquí lo estoy, nombrando de abajo para arriba, ¿sí? De abajo para arriba, tipo que abajo, aunque van a decir, bueno, pues el tubo digestivo no va para arriba, va para abajo, pero bueno, puede ser cualquiera de los 2 sentidos, en este caso lo puse de abajo para arriba, finalmente es plano, y que proviene de todo lo que se digirió, o sea, agua, y todos los solutos disueltos en el agua, como la glucosa, el sodio, potasio, por decir los más abundantes. Sabemos que hay otras moléculas como aminoácidos, a lo mejor grasas, o sea, hay mucho, pero solo vamos a representar o a explicar, en este caso, pues, moléculas muy importantes, además, para el plasma sanguíneo, porque una vez que pasa todo esto al plasma sanguíneo, es el encargado de distribuirlo al resto de los tejidos de todo el organismo, de todo el cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos primero, bueno, les puse aquí, no va a haber canales iónicos de sodio, canales iónicos de potasio, de calcio también, de muchos iones, pero el potasio y el sodio como siendo los más abundantes, en especial el sodio, ¿sí? Ya habíamos visto eso. También en la cara que da del tejido intestinal al torrente, o del tubo digestivo, perdón, el tubo digestivo, también tenemos enzimas como la glucosa sodio sin portasa, o sea, que es una bomba que transporta glucosa y sodio al mismo tiempo con el mismo transportador. Pero bueno, pues es un transporte, facilitado, un transporte que, aunque no requiera directamente de la energía, sí se requiere de un gradiente electroquímico que lo genera el sodio y el potasio. O sea, el sodio y el potasio, al estar intercambiándose constantemente, ¿sí? También cambia las polaridades, cambia la concentración de iones y eso es lo que realmente activa. ¿Se acuerdan que había bombas activadas por ATP, bombas activadas por corriente electroquímica o gradiente electroquímico y bombas movidas o activadas por la luz? Pero bueno, dejamos a la luz en otro tema y vámonos a concentrar en estas sin portasa, o sea, un cotransporte simultáneo de glucosa-sodio, ¿sí? Pero nada más en la parte de, del tejido intestinal, donde están las vellosidades, que conecta directamente con el tubo digestivo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Después de un tiempo, después de la digestión, después de los alimentos, o sea, que hayan digerido y que hayan, pasado por su tracto digestivo, empieza el transporte, porque ahora aumenta la concentración de solutos, en específico glucosa, sodio, potasio, ¿y qué va a pasar? Se van a meter, ¿sí? Por transporte simple, por transporte facilitado. Entonces, pero es muy rápido porque es a lo largo de todo. Recuerden, tenemos un intestino delgado muy largo, entonces no es en un punto, no es ahí en 2 células como se ve aquí, sino es en todo el trayecto del tubo digestivo, intestino delgado. Estamos específicamente del primer intestino, el que le absorbe prácticamente todos los nutrientes y el agua también, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la concentración de solutos después de la digestión? Después de que pasó por su tracto digestivo, va a aumentar porque va a entrar mucho sodio, mucha glucosa, mucho potasio. Entonces, ahora el gradiente de concentración, ¿sí? Va a ser mayor en el tejido intestinal y va a disminuir en el tubo digestivo. Por lo tanto, eso va a permitir la entrada de agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al haber mayor concentración de solutos, siempre tiene que asegurar que la mayor concentración de solutos sea en el tejido intestinal para que el agua se meta. El agua que proviene del tubo digestivo constantemente se esté metiendo, ¿sí? Se esté metiendo. Entonces, gracias a este proceso de diferencia de concentraciones y por ósmosis, aquí aplica la ósmosis, no hay poros para el agua. Recuerden que es empujada, atraída, jalada hacia el tejido intestinal para asegurar que ahora pase al otro lado. Pero ¿cómo va a pasar al otro lado? Que, digamos, atravesando el tejido intestinal, estarían los capilares sanguíneos. Y entonces, ¿cómo asegurar que el agua pase a la sangre o al plasma sanguíneo? Bueno, aquí les explico. Del otro lado, o sea, ya digamos, en la parte ya donde termina el tejido intestinal,
las membranas que dan a donde están los conductos sanguíneos, el plasma sanguíneo, ahora tenemos una bomba sodio-potasio, y la bomba sodio-potasio no estaba en la parte de las vellosidades del tubo digestivo, sino la parte opuesta del tejido. Recuerden que es un tejido, son capas de células, ¿sí? Y entonces las que dan hacia la parte o la que conectan con los conductos sanguíneos o con los capilares sanguíneos, tiene bomba sodio-potasio. Tiene una enzima transportadora de glucosa. La mayoría de las células transportan la glucosa por esta enzima, glucosa permeasa, así se llama. Sí, y ahorita vamos a hablar que es muy importante, sobre todo en aquellas personas que, pues, tienen algún trastorno en cuanto al manejo de la glucosa, y esta misma, enzima también está en los eritrocitos, también está en la mayoría de las células. Esta glucosa sodio solo la encontramos en las vellosidades del intestino delgado que están, o que dan al tubo digestivo, pero es un mecanismo muy especial para asegurar que rápidamente todo lo que venga del tubo digestivo se pase al intestino, porque esta glucosa permeasa tiene muchos mecanismos, tiene muchos requisitos para funcionar, ¿sí? Entonces, gracias a esto, y bueno, igual, no hay una sola bomba potasio, sino a lo largo de toda la superficie de membrana de todo el tejido intestinal que se conecta o que va con los conductos sanguíneos, ¿sí? ¿Qué hace la bomba sodio-potasio? Pues saca el sodio, ¿a dónde lo saca? Al plasma sanguíneo y mete potasio. Pues ya de por sí había mucho potasio, pero recuerden que la concentración de potasio comparada con la de sodio es mínima. O sea, puede llegar a ser 20, 30, 100 veces menor que la de sodio, ¿sí? Entonces, mete en contra del gradiente de concentración el potasio y saca al sodio, porque además aumentó la concentración de sodio en el tejido intestinal y hay que sacarlo rápidamente, si no lo saca, ¿qué pasaría? Si no se sale la glucosa rápido y el sodio rápido, ¿qué pasaría con el agua o con el tejido? Pero aquí tiene que ver con el movimiento del agua. ¿Sí me van El agua se comprendiendo? pasaría donde hay más concentración, ¿no? De la Ajá, sustancia. sí. Si este sodio y esta glucosa no se movieran, o sea, no se regresan, ¿por qué no se pueden regresar? ¿Podrían regresar el sodio y la glucosa al tubo digestivo? A ver, esa pregunta no la había hecho, pero, pues, ahorita se me ocurre. ¿Qué pasa con el sodio? ¿Podría regresarse otra vez al tubo digestivo? No es por lo mismo de la concentración que mencionaba, ¿no? Pues el sodio sí puede salirse, pero si tenemos del otro lado a la bomba, pues lo va a jalar hacia el otro lado. La glucosa no. Esta proteína transportadora de glucosa y sodio solo funciona en un sentido, solo mete, nunca, o sea, como no es a favor del gradiente, o sea, su función es siempre en la misma dirección, de afuera hacia adentro. Jamás va a ser en sentido inverso, porque es una bomba, ¿sí? Entonces, si el sodio y la glucosa no se movilizaran rápidamente a través del transporte facilitado de la glucosa y la bomba sodio-potasio, entonces el agua se quedaría aquí, o sea, seguiría entrando por el tubo digestivo hasta hinchar el intestino, ¿no? O sea, quedaría ahí atrapada, pero como la concentración tanto de glucosa como de sodio empieza a disminuir para pasar hacia el otro lado, hacia el conducto sanguíneo, entonces ahora la mayor concentración de solutos va a quedar del lado del conducto sanguíneo y el agua se va a mover hacia allá. Y eso evita entonces que el agua que proviene del tubo digestivo se quede, o en el tubo digestivo y se salga, ¿sí? Muchas veces podemos, sacarla a través de, por ejemplo, de nuestros fluidos o, irse al filtrado en los riñones, ¿sí? Y no entraría al torrente sanguíneo, pero hay que asegurar que entre al torrente sanguíneo, porque también también el agua, también el plasma, pues se va a distribuir a todos nuestros tejidos. Entonces, el paso es, a través de la diferencia de concentración de solutos que tiene que pasar rápidamente, gracias a las bombas y gracias al proceso de difusión tanto simple como facilitado, ¿sí? Entonces, el destino final es llegar a mayor concentración en el plasma sanguíneo para que el agua tenga ese movimiento.
no se quede retenida en el intestino o no se quede bloqueada en el tubo digestivo y se salga. ¿En qué condiciones? Ya lo habíamos comentado, creo que ya les había hecho la pregunta, que qué pasa cuando tenemos diarrea y se nos sale el agua, ¿no? Con todos nuestros nutrientes y todo lo que comimos y no absorbemos nada, nos da diarrea y nos deshidratamos hasta el punto de que muchos pueden llegar a morir o han llegado a morir por este tipo de infecciones. ¿Sí? Entonces, sí les hice la pregunta, ¿no? Y que por ahí me contestaron que cuando hay una infección, ya sea por una bacteria, un virus, un parásito, bloquean los canales iónicos de sodio, potasio, desactivan o inactivan a la bomba y entonces si no hay paso de solutos, el agua simplemente no va a entrar y se sale con todo su contenido intestinal, ¿sí? Entonces, que así se sale, se va el agua, no entra al intestino y por lo tanto tampoco entra al conducto sanguíneo y pues ahí puede ser vital, puede ser muy peligroso, ¿no? Si esto no se combate. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante la movilidad de los solutos, las concentraciones de solutos de un lado y otro de la célula, dependiendo de la condición, en este caso es muy específico, pero el movimiento del agua es primordial, es esencial, dado a las diferentes presiones osmóticas que hay. ¿Sí? Aquí no hay poros, aquí no hay acuaporinas, no existen en el intestino. ¿Sí? Entonces no aplica en ese caso. ¿Sí? Aquí es solamente por ósmosis, movida por todas las difusiones de todos los tipos que hay de los solutos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. Bueno, así es como deben de coordinar. Creo que viene una pregunta en el cuestionario. Entonces, de esta manera, ustedes tienen que integrar, no nada más es aprender, pues, ¿qué es la difusión simple? Difusión simple, pues, sin proteínas, difusión facilitada con proteínas, transporte activo. No es aprenderse los conceptos o memorizarlos, sino entenderlos e integrarlos. Este es, por ejemplo, un problema, ¿sí? En donde ustedes tienen que activar todo su conocimiento para poder explicar un proceso, en este caso estamos hablando de un proceso fisiológico, de la absorción de nutrientes y el paso del agua a través de estos tejidos o de estos conductos, ¿sí? En donde, pues, de nada me sirve que sepas qué es o que sepan el concepto de difusión simple o difusión facilitada, transporte activo. Aquí no aplican los conceptos, aquí aplica que sepan coordinar, que sepan integrar todos los elementos y cómo funcionan para que realmente haya un equilibrio entre la concentración de solutos y el paso del agua, ¿sí? Entonces, aquí es algo muy importante. Puede ser tema de examen. Claro que no les voy a preguntar en el examen que me expliquen qué pasa aquí, ¿no? Porque pues, ya les dije en el examen en línea no tienen que explicar nada, pero sí tienen que comprender, ¿no? El proceso. Es lo mismo, nada más, bueno, aquí, ahora el tubo digestivo, bueno, también le llaman lumen del intestino o el tubo digestivo, sería en la parte de arriba, en este espacio como anaranjadito. Luego vienen las células intestinales, ahí las vellosidades del intestino que va al tubo digestivo. Aquí tenemos ya como tres celulitas. Claro que es todo un tejido, no son células planas o tejido plano, es un paquete de células. Y del otro lado, de la membrana que da hacia abajo, tenemos ahora el fluido extracelular o el plasma sanguíneo, o sea, fuera del intestino. Tenemos a nuestra bomba sodio-potasio, ¿sí? Tenemos a nuestra glucosa transportasa, o sea, la enzima, las concentraciones de solutos. Del lado de las vellosidades, otra vez vemos al cotransportador glucosa-sodio, la bomba glucosa-sodio, que es una simportasa. Tenemos los canales de sodio, los canales de potasio también en las vellosidades, ¿sí? Y también la bomba que está tratando de regular las concentraciones tanto de sodio como de potasio. Saca sodio al torrente sanguíneo y mete potasio, aunque la concentración de sodio y de potasio en el interior del intestino pues va a ser mayor, ¿sí?
Aunque haya poco o mucho sodio en el torrente sanguíneo, pues igual sigue sacando porque la bomba sodio-potasio solo funciona en ese sentido, ¿sí? O sea, la bomba nunca va a ir en contra, o sea, no va a meter sodio y sacar potasio, siempre es al revés, siempre saca sodio, ¿sí? No importa dónde esté, siempre el destino del sodio es hacia afuera de la célula, hacia afuera de la membrana, ¿sí? Si hablamos de gradientes en este caso de glucosa, ¿sí? Para que el flujo del agua sean siempre hacia el interior del tubo digestivo al tejido digestivo, al tejido intestinal, pues debe haber siempre una mayor concentración para que el agua que proviene del lumen o del tubo digestivo se meta, ¿sí? Por presión osmótica en el tejido. Entonces, el gradiente de glucosa siempre debe ser mayor en intestino, ¿sí? Y en la sangre, pues va a depender de la movilidad de la glucosa, pero aquí vamos a ver que puede haber ciertos detalles que haga que se incremente la concentración de glucosa en el plasma sanguíneo, ¿sí? ¿Qué pasaría? De hecho pasa, ¿no? Cuando las concentraciones de glucosa son muy altas en el plasma sanguíneo. Eso ocurre o cuando comieron mucho azúcar o muchos carbohidratos, o cuando ya tienen un trastorno metabólico, ¿sí? Llamado tanto prediabético o prediabetes o la misma ya diabetes declarada. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ahorita vemos cuál sería la diferencia entre un prediabético y un diabético verdadero o ya declarado como tal. Entonces, ¿qué pasa en esos individuos que tienen una mala concentración o una muy alta concentración de glucosa? La mayor debería ser en la parte intestinal, poco en el tubo digestivo y poca bueno, aquí ya lo borré, pero debe ser poca concentración de glucosa en el plasma sanguíneo para que el equilibrio osmótico se mantenga, mayor concentración siempre de glucosa en el intestino, poco en el tubo digestivo y poco en el plasma, ¿sí? Entonces, aquí ya dice baja concentración de glucosa en el lumen o en el tubo digestivo, baja en el plasma y alta, mucho más alta, en el intestino. Pero los diabéticos, o que también pueden tener, por ejemplo, las mamás gestantes, o sea, las embarazadas pueden tener estos desórdenes, no precisamente que sean diabéticas, le llaman una diabetes prenatal, ¿sí? O temporal, que se restablece, bueno, una vez que después del parto y bueno, ya se modifican todas estas alteraciones, ¿no? Pero si ya se trata de un prediabético o un diabético declarado, pues las concentraciones de glucosa, incluso de sodio, llegan a ser muy altas. Entonces, si la glucosa es muy alta, ¿qué pasa con el agua? Las concentraciones de solutos. Y además pensando que en el plasma sanguíneo no nada más hay agua, ¿qué más hay? Sí se comprende lo que pasa cuando se desequilibran las concentraciones de solutos. Sí, lo normal es que haya, bueno, cuando acaban de comer, pues sí hay mucha glucosa afuera, pero rápido se moviliza por la bomba glucosa-sodio y aumenta la concentración en el intestino. Va saliendo del intestino, pero mucho más lento hacia el torrente sanguíneo por la transportasa o por el transporte facilitado de la glucosa, pero pues finalmente no es tan fuerte la concentración. A un diabético o un prediabético aumenta la concentración de glucosa porque no se puede movilizar. ¿Qué significa eso? Que se queda acumulada en el plasma sanguíneo. No se mete a las células, no se mete a los otros tejidos. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad. Ahorita vamos a ver qué es lo que se modifica a nivel de membrana en las células para evitar o por qué se queda, por qué se acumula toda la que va pasando del intestino, del tubo al intestino, del intestino al plasma, se acumula en el plasma, no se mueve porque no entra a las células. ¿Pero por qué no entra? ¿Sí? No importa cuál sea la causa, el caso es que se aumenta la concentración de glucosa, ¿sí? Ahora es muy alta acá en el fluido extracelular, en el plasma sanguíneo, y ya no es más alta en el intestino. Entonces el agua
pues igual se va a meter, pero va a empezar ¿a qué? ¿Qué pasa con el agua en las células? ¿Sí? O sea, vamos a considerar, o piénsenlo de otra manera. Va a El empezar a plas salir ¿a salir de dónde? de adentro de las células. De adentro de las células, pero no nada más del intestino, como vemos aquí, de todas las células sanguíneas, acuérdense, eritrocitos, leucocitos, de todos los tejidos a donde vaya en los conductos sanguíneos. Recuerden que los conductos sanguíneos van a todos los órganos de todo el cuerpo, ¿sí? Y entonces el agua se va a empezar a salir de prácticamente todas las células de todos los órganos, de todos los tejidos. Cuando esa concentración de glucosa llega a niveles tan extremos que sin darse cuenta, y además es un proceso muy lento. O sea, muchos dicen que no se dan cuenta que están diabéticos o que, pues bueno, y si más si no acuden a un médico, un doctor, pues pueden pasar años y años y no darse cuenta que están diabéticos, aunque sí hay síntomas. Se dice que es una enfermedad que no duele o que es que no se nota. Si no duele, pues no tengo nada, ¿no? Y aunque duela, o sea, llega un momento en que se complica tanto que sí, créanme que sí tienen, síntomas y efectos muy, muy severos, pues, que los puede llevar hasta la muerte. Entonces, el hecho de ser diabético o tener un proceso prediabético genera estos cambios en la vascularidad, o sea, cambios en las concentraciones de solutos. Entonces, pues ahora el riñón empieza a trabajar más porque hay demasiado soluto y demasiado líquido extracelular, y entonces hay que movilizar esa agua, ¿sí? Se empiezan a hinchar, ¿sí? Empiezan a orinar mucho porque hay que sacar toda esa agua que se está concentrando en el plasma sanguíneo, en el líquido extracelular de todos nuestros tejidos, y entonces empieza a haber problemas de vascularización. Vascularización es eso, de que ahora los conductos sanguíneos, los conductos renales, que están directamente relacionados con toda la red vascular de capilares venosos, ¿sí? Empiezan a hacer, pues, pues, mella, a hacer efecto muy grande, y entonces, pues, hay problemas en el manejo de líquidos. O sea, un diabético, ¿qué tiene? Aparte de mucha glucosa en su sangre, que no se mueve, que se queda ahí acumulada, tiene problemas vasculares, que tiene que ver con riñón, que tiene que ver con presión arterial, ¿sí? Entonces, lo que principalmente afecta a un diabético es el corazón, o sea, todo lo que es el sistema venoso, sistema sanguíneo, de sus conductos sanguíneos y problemas renales. También, no sé si han escuchado que los diabéticos pueden llegar a sufrir ceguera. Se les da glaucoma, que es precisamente aumento de concentración de glucosa en la cavidad ocular. O sea, nuestro ojo está lleno de agua también, ¿no? También está lleno de venas, y entonces si hay mucha glucosa, pues se sale el agua de muchas de esas venas, no entra adecuadamente a las células también del ojo, ¿sí? Y se empieza a acumular grandes cantidades de agua hasta, pues, llegar a colapsar y, claro, no así de rápido, pero con los años puede llegar a generar, algunos tumores, ¿no? Gracias a esa deficiencia en el intercambio de agua, porque la concentración, en este caso del soluto, que es la glucosa, está acumulada. ¿Sí? Entonces, muy importante. Pero bueno, esas son de las fallas que hay cuando se tiene una mala movilización de los solutos, en este caso de la glucosa, o cuando tenemos una infección que taponea, pues, todo nuestro sistema de absorción de glucosa sodio, taponea los capilares o los conductos de canales iónicos de todos los iones que consumimos, principalmente del sodio y potasio, y se colapsa, ¿no? En diarrea y deshidratación. O todo lo contrario, sí se absorbe, pero se acumula en sangre, ¿sí? Porque no se puede movilizar la glucosa. Por eso digo que la glucosa tiene un proceso muy especial de transporte. Aquí vemos 2 transportes, ¿sí? La simportasa glucosa-sodio, que es una bomba que siempre funciona en ese mismo sentido, del tubo digestivo al tejido intestinal, o la glucosa permeasa, que es una enzima específica, pero vamos a ver que el resto de las células
tienen aparte otro mecanismo de entrada de glucosa. Por eso es tan complejo, por eso es que se acumula en sangre y por eso se tienen esos trastornos que sufren los diabéticos. Otra de las características de los diabéticos es que les da mucha sed. O sea, están hinchados, tienen mucha agua en sus venas, están manejando grandes concentraciones de agua porque el agua literal se les sale de sus células y se va al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo al riñón. Tienen mucha sed, o sea, ¿por qué? Porque no entra el agua de forma satisfactoria o la suficiente agua a sus células. Entonces tienen sed, pero entre más agua tomen, pues a lo mejor pueden diluir un poquito la concentración de glucosa en la sangre, en el plasma, pero finalmente sigue estando ahí el soluto sin movilizarse. O sea, lo que hacen es diluirlo ligeramente, pero tarde o temprano igual va a salir el líquido, ¿sí? Orinan mucho, toman mucha agua, orinan mucho y tienen poca saciedad de agua, ¿no? O sea, como que siguen tomando y siguen teniendo sed y orinan mucho y mucho. Entonces, bueno, el nombre de diabetes mellitus, que es el nombre, digamos, en latín de esta enfermedad, significa eso, sifón de agua. O sea, la enfermedad implica que tomas mucha y orinas mucho. O sea, pierdes agua, orinas mucho. Eso significa diabetes mellitus. Entonces está relacionado precisamente con el manejo de solutos y del descontrol del movimiento del agua, hacia dónde se va el agua, ¿sí? Pues tiene que ver precisamente con todos estos procesos de transporte de solutos y del movimiento del agua a través de las membranas celulares. A ese nivel llegamos, a ese nivel de alteración del proceso fisiológico de un organismo. Y todo está en las membranas, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? No, profa. Gracias. Sí, cualquier cosa, me detengo, me regreso o lo explico, como ustedes gusten. Bueno, entonces ya lo otro, todavía no terminamos, todavía nos falta el destino final de la glucosa. Por eso digo, la glucosa siempre hace de las suyas, porque la glucosa es lo que más difícil se puede mover, pero desgraciadamente es de lo que más nos alimentamos. Eso a lo mejor pues tiene que ver mucho con la cultura de las poblaciones, con la historia, evolutiva de los organismos, con lo que nos alimentamos. O sea, a lo mejor, pues, nuestra cultura, pues, nos obliga a desayunar todos los días, no sé, una torta de tamal con un pan de dulce y, un atole, ¿no? Entonces, pues, concentraciones muy altas de glucosa, de carbohidratos en general, pero, pues, es parte de nuestra costumbre. O sea, muchas veces no podemos cambiar esas costumbres, porque a lo mejor desde niños nos enseñaron así, a lo mejor desde niños nos alimentaron, pero a su vez nuestros padres también así aprendieron, nosotros les enseñamos así a nuestros hijos, en fin, es también parte de una forma de alimentarse, pues, ancestral. O sea, el maíz, pues, nos ha acompañado y el trigo nos ha acompañado prácticamente, pues, desde que se iniciaron las civilizaciones humanas ya, sedentarias, ¿no? Pero bueno, no le vamos a echar la culpa a nadie, simplemente que eso ocurre, nos alimentamos más de glucosa de lo normal, ¿sí? Y aquí, pues, no es que esté en contra de los veganos o de los vegetarianos, pero realmente ese tipo de alimentación no favorece. O sea, aunque, pues, sí se dice que pueden ser más sanos. Bueno, nada más también tengo que hablarles un poquito de que también soy nutrióloga, entonces tengo mucho que ver con estos aspectos, aparte de que siempre he vivido con enfermos diabéticos, ¿sí? Abuelos, padres, pareja, bueno, espero que mis hijos no, pero bueno, eso va a depender de ellos, ya son adultos. Entonces, bueno, sí he combatido mucho este problema de la alimentación, que a veces es, imposible, ¿no? Claro, eso ya depende de cada quien, la conciencia que haga cada quien, pero sabemos que de origen, si hablamos del origen como especie, pues no comíamos vegetales. O sea, de hecho, nuestra dentición, ¿sí? Está adaptada a consumir más proteína animal. O sea, éramos carnívoros
en nuestros orígenes. Después, bueno, empezamos a comer de todo, un poquito más de todo, y nos volvimos omnívoros, ¿no? Pero ahora tender hacia ser herbívoros o veganos, pues yo creo que eso no nos va a llevar a buen término porque también nuestro organismo, nuestra fisiología está adaptada a un metabolismo más proteico, más hacia las grasas. Es más, nos hace más daño comer azúcares que grasas. Y así como que increíble cómo, pero si las grasas son malas, bueno, depende de qué grasas. Entonces, no, bueno, no les voy a dar toda una cátedra de nutrición, porque bueno, pues eso es otro estudio, otra carrera, pero bueno, ahí más o menos tratar de entender el proceso fisiológico. Ahorita está, pues muy relacionado con los solutos y las proteínas de membrana, porque sí, bueno, que tiene que ver, precisamente tiene que ver con estos cambios o esta movilización de los solutos hacia las células, en específico la glucosa, por eso les digo que la glucosa es muy complicada y ya se ha encontrado, bueno, no sé, algunos estudios por ahí que hay de que los veganos tienen más problemas de diabetes. Muchos entran a una dieta vegana por obesidad y creen que a través de ese tipo de dietas o de hábitos, pues van a mejorar. Algunos sí, pero pues depende de qué tiene que ver. O sea, son muchos aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de entrar en un programa de reducción de peso. Entonces, no nada más es la alimentación, son muchos otros aspectos, ¿no? Emocionales, psicológicos, ejercicio, o sea, movilidad o actividad física, ¿no? Entonces son muchos aspectos. Y más si se trata de obesos mórbidos, obesos, bueno, que ya sobrepasan ciertos límites. Bueno, pero eh, estemos o no acostumbrados a cierta alimentación, el caso es que está ahí. También muchos problemas con hígado graso, ¿sí? Que dices, pues el hígado graso es porque como mucha grasa, no. El hígado graso no es porque se come mucha grasa. El hígado graso es porque se come exceso de carbohidratos, ¿sí? ¿Cómo le llaman estas? Las piedras en la vesícula, ¿sí? La vesícula que también contribuye a la digestión durante las bilis o los líquidos biliares, también se taponean y entonces pues hay que quitarles las vesículas, se tapan las vesículas por exceso de carbohidratos, por exceso de glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Es la forma de acumular glucosa en una cadena muy grande, ¿sí? En el caso de las células animales, bueno, los organismos de origen animal, como nosotros, ¿verdad? Entonces, una serie de enfermedades que, bueno, no existían, pero ¿por qué se dan? Bueno, y en sí, pues misma la diabetes, ¿no? ¿Por qué existe? ¿Por qué hay tanto índice de diabetes? Porque está asociado a la movilidad de glucosa, de azúcares en general, de carbohidratos dentro de las células. Bueno, ¿cómo funciona? Es así algo muy, muy general. Esto digamos que ya es extra, esto nada más es como información en general importante que deben de tomar en cuenta, bueno, lo que les interese y ya después, si les interesa más, pues sí tenían que buscar más información o, pues, investigar un poquito más, ¿no? Ahora estamos en una célula de la sangre, ¿sí? Ya estamos, ya el líquido extracelular, ya está en el torrente sanguíneo, ¿sí? Haya sido como haya llegado ahí, ya está la glucosa en el plasma sanguíneo, ya atravesó todo el proceso digestivo y llegó a plasma. Entonces tenemos a la glucosa como estas bolitas blancas, bueno, disque blancas o grises, pero a nivel de las células sanguíneas y del resto de las células que forman los demás tejidos, dejando aparte ya el intestino, ¿sí? A donde se distribuye todo el plasma, la glucosa en el plasma sanguíneo que va a todos los demás órganos de todas las células que componen o conforman nuestro organismo. Entonces tiene otra forma de movilizarse la glucosa. Aquí ya no hay simportasa glucosa sodio. Aquí en la membrana de esta célula sanguínea ya no tiene la glucosa permeasa. Bueno, sí tiene glucosa permeasa, o sea, la glucosa igual necesita transportadores especiales, un transportador, una proteína transportadora de la membrana. Pero ahora esa proteína transportadora necesita la información
de una hormona que se llama insulina. Entonces, la insulina es una proteína que se produce en el páncreas y que lo vierte al torrente sanguíneo para que ahí se distribuya al resto de las células. Y lo importante es que esta insulina se va a unir a un receptor, o sea, una proteína de membrana. Acuérdense que también dentro de las proteínas de membrana están los receptores de membrana, y la insulina tiene un receptor específico que está hecho precisamente a la medida, a la forma de la insulina. Entonces, la insulina, ¿qué va a hacer? Unirse a el receptor, ¿sí? Y mandar la señal para que pueda transportar a la glucosa. Claro, la glucosa no la transporta la insulina. La insulina facilita, favorece el transporte de la glucosa, pero a través de su proteína específica de la glucosa transportasa o la transportadora de la glucosa. Y ya una vez que se hace el enlace insulina receptor, entonces sí, se puede meter la glucosa a la célula. Y recordando que la glucosa, ¿para qué sirve en la célula? ¿Por qué es tan importante que esa glucosa entre a la célula? Para obtener energía. Para obtener energía. Otra de las características que tienen los enfermos diabéticos es sentirse débiles, así como que les da mucho sueño, se sienten cansados. ¿Por qué? Porque si no está entrando suficiente glucosa o nada de glucosa a sus células, ¿sí? Entonces, pues empieza el problema de, pues, de que no tienen suficiente energía. Nuestra forma de obtener energía más rápida, o sea, porque dicen, pues es que con la glucosa o con los azúcares obtengo energía. Sí, pero no es la única fuente de energía, la glucosa. Es la más rápida, eso sí, ¿sí? Y también, o sea, no es que todos seamos deportistas de alto rendimiento. Para ellos sí es crucial la concentración alta de glucosa, pero personas comunes y corrientes como nosotros, bueno, pues tampoco es que necesitemos muchas azúcares para tener energía, tenemos otras fuentes. Y otra de las fuentes importantes, como les dije, son las grasas. Si tenemos grasas suficientes y nos alimentamos también de grasa, como les dije, pues no es una aberración alimentarse de ciertas grasas. Eso sí, hay que fijarse qué tipo de grasas. Entonces, también podemos tener energía suficiente. No somos deportistas de alto rendimiento, que entonces ellos sí dependen. Pero el resto de la gente, con la mínima cantidad de glucosa y mucha cantidad de grasas buenas, podemos obtener la energía que se requiere. Entonces, un enfermo diabético, como no tiene glucosa en sus células, adentro de la célula, entonces empieza, bueno, se siente cansado, empieza a mover o a metabolizar las grasas y empiezan a adelgazar. Así como que, pues adelgacé de repente, o sea, en este año ya llevo 20 kilos de peso y pues no sé por qué. No he hecho dieta, no hago ejercicio, sigo comiendo lo mismo, pero bajé de peso. Es otro de los síntomas de que pues están en un problema prediabético o diabético ya completo, ¿sí? Entonces, ya una vez la célula que tenga su suficiente glucosa, pues siempre va a preferir el metabolismo de la glucosa como una fuente rápida. O sea, es más rápido degradar a la glucosa y obtener energía rápida que degradar a un ácido graso. También se degrada, también se obtiene energía, pero tarda más el proceso. Pero hay que movilizar esas grasas dentro de la célula. Entonces, bueno, es el mecanismo por el cual nosotros obtenemos energía rápida, pero no es la única. Vamos a ver en el metabolismo que hay otras formas también eficientes, como la glucosa, de obtener energía. Pero digamos, este es un mecanismo normal que tiene cualquier persona, joven, niño, adulto, que están sano o que está normal, ¿sí? En los diabéticos, o sea, si hablamos ahora de un enfermo diabético, lo que está fallando son varias cosas. Puede estar fallando la producción de insulina, o sea, que hay no es así de que entra un diabético así ya de plano y deja de producir insulina. O sea, un prediabético es una persona que todavía produce insulina, todavía mueve la glucosa del plasma sanguíneo hacia sus células, ¿sí? Pero lo mueve muy lentamente. ¿Qué significa? Que hay poca
insulina o la insulina que produce el páncreas no es suficiente. Entonces se dice que esta persona está prediabética, algo está fallando, que la insulina no está produciéndose o no está actuando de forma normal. En otros individuos también pueden estar fallando las proteínas receptores de la insulina. Se dice, no sé si han escuchado el término de resistencia a la insulina. Personas que tienen resistencia a la insulina, o sea, que sus receptores no funcionan correctamente o la insulina no se une correctamente al receptor. Y si no hay unión al receptor, pues no hay la señal para que pueda meter la glucosa a la célula. Entonces, un diabético ya declarado normalmente ya no produce o produce mínima concentración de insulina, al grado de que a muchos de ellos pues se les tiene que inyectar de forma artificial, o sea, de forma externa, insulina para que puedan hacer ese proceso. Entonces, si no hay suficiente glucosa o entra muy poca glucosa, pues empieza a haber poca energía, se sienten cansados y empiezan los problemas vasculares porque ahora la concentración de glucosa va a ser más grande afuera que adentro de la célula. Tenemos problemas de movimiento de agua. Ahora el agua, si se acumula mucha glucosa afuera, pues se va a salir de las células, no nada más de las células sanguíneas, sino prácticamente de todos los tejidos y van a tener problemas vasculares. Y toda esa agua pues, se va a ir hacia los riñones, entonces un exceso de funcionamiento y de trabajo del riñón que termina haciendo pues, un proceso de exceso de carga, se colapsan los riñones y bueno, pues también un enfermo diabético tiene graves problemas renales. Bueno, eso es en general. La otra es como nada más una demostración. Esto es un poquito más cercano a lo real. Tenemos, por ejemplo, la capa de la membrana, bueno, la membrana, la doble capa lipídica, que estaría esta franjita como azul, azulita. Tenemos los receptores, proteínas receptores de la membrana, de la insulina en estos puntitos rojitos, ¿sí? Que se une a su receptor, una unión específica de receptor de insulina o receptor, como también lo podemos llamar, antígeno anticuerpo, ¿sí? Aunque no es exactamente eso, pero un anticuerpo es un receptor de un antígeno. En este caso tenemos proteínas receptoras de la insulina y la insulina es una proteína, no entra, simplemente se une al receptor y el receptor manda la señal para que la proteína transportadora de la glucosa transportasa 4, ¿sí? Pueda ser transportada en un proceso de cambio conformacional. No es un poro tampoco. Si fuera un poro, pues a lo mejor sería más fácil, pero es una proteína que cambia o tiene que cambiar su conformación. Es una transportasa, un transportador molecular que permite que haya, bueno, siempre y cuando haya más glucosa afuera que adentro, pero siempre hay mucha glucosa afuera y ya la pueda movilizar. Y luego entra pues ya el metabolismo de las glucosas, incluyendo la glucólisis, y en la glucólisis es donde se obtiene energía o se puede acumular, ¿sí? Cuando se acumula, bueno, no toda la glucosa que entra a las células pues, se degrada, a menos de que pues, sean personas que casi no tomen o no coman o consuman azúcares o carbohidratos. Entonces, todo el exceso que entra a nuestras células se acumula en glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Son cadenas de azúcares o de glucosa, cadenas muy largas. Entonces, hay que tener cuidado porque cuando se genera mucha glucosa, esta glucosa también se puede transformar, ¿sí? Y creemos que muchas de la obesidad que pudiéramos llegar a tener, sobre todo personas mayores como yo, a lo mejor ustedes no tienen ese problema, pues son jóvenes, el exceso también de glucógeno, el exceso de azúcares puede generar la transformación a moléculas. Hay un metabolismo de la glucosa que transforma a la glucosa en glicerol, ¿sí? Y el glicerol, acuérdense que el glicerol es el precursor de los lípidos y si se une a ácidos grasos genera triglicéridos. Un triglicérido puede ser una molécula también y generada por los azúcares, no misma por las grasas, sino combinación azúcares-grasas, generar más grasas diferentes o más grasas malas que pueden acumularse tanto en el plasma como en la célula interior, ¿sí? Entonces, podemos tener problemas de obesidad
no nada más por el consumo de grasas, sino por el consumo excesivo de azúcares. Por eso les digo, es que todo se modificó o todo se alteró a partir de que nos volvimos omnívoros, veganos, vegetarianos y todo el exceso de azúcares que se consumen. Pero, pues, esto es como dije, un proceso cultural, un proceso ancestral de que, bueno, pues así es como se creó nuestra alimentación. Y bueno, pues permitió también otras ventajas, otras cosas que, bueno, ya serían de tipo, no sé, de maduración, por ejemplo, del cerebro, de mayor energía, de otras ventajas, de otros beneficios, pero también, pues, pagar el costo del tipo de alimentación, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto sería, hasta aquí de esta parte. No sé si tengan duda. Vamos a dejarlo un momentito, los dejo descansar, ya de tanta información y continuamos. Entonces, estamos a la mitad.